Hola, escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Disfruta escuchando. Mis queridos seguidores, lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Camila, tengo 29 años, y durante los últimos 2 años he trabajado como camarera en el Palacio Dorado, el restaurante más exclusivo de nuestra ciudad. Una reserva allí cuesta más que mi salario mensual, pero necesitaba ese trabajo. Necesitaba sobrevivir. Esa noche llovía con una furia que parecía presagiar lo que estaba por venir. Yo servía champán Periñón a Adrián Mendoza, el magnate hotelero más poderoso del país. Un hombre de 45 años que había construido un imperio en 3 continentes. Pero esa noche algo en su mirada me perturbó profundamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, me preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que llevaba un peso extraño. Sus ojos se detuvieron en mi rostro con una intensidad que me hizo sentir desnuda, como si pudiera ver directamente a través de mi alma. 2 años, señor, respondí, manteniendo la vista fija en las copas. Había aprendido a servir champán a la perfección, no por vocación, sino por pura supervivencia. Fue entonces cuando apareció ella, una niña de cabello castaño ondulado y ojos color miel, de aproximadamente 8 años. Corrió hacia nuestra mesa desde el área del bar privado donde había estado dibujando. «¡Papá!», exclamó la pequeña. «La señora del bar me dio jugo de manzana en una copa bonita como la tuya». Y entonces él dijo su nombre. «Eso está muy bien, Isabela. Pero recuerda que estamos en un lugar elegante, Isabela». Mis queridos oyentes, cuando escuché ese nombre, sentí como si alguien hubiera conectado una corriente eléctrica directamente a mi corazón. Isabela había sido exactamente el nombre que yo había elegido para mi hija, la hija que había perdido hace exactamente 8 años, cuando yo tenía apenas 21 años. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Por un momento terrible pensé que iba a dejar caer la botella de champán de $800. El sonido de ese nombre resonaba en mi cabeza como un eco de un pasado que había tratado de enterrar bajo años de trabajo duro y noches sin dormir. La niña se detuvo junto a la mesa y me miró con esa curiosidad natural de los niños. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí como si el tiempo se hubiera detenido completamente. «Papá, ¿por qué la señora se ve triste?», preguntó Isabela con esa honestidad brutal que solo poseen los niños pequeños. Fue entonces cuando Adrián Mendoza hizo algo que cambiaría mi vida para siempre. Se levantó lentamente de su silla, me miró directamente a los ojos, señaló a la niña y pronunció las palabras que aún resuenan en mi cabeza. «Porque ella es tu verdadera madre, Isabela». La botella de champán se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose fue como el eco de mi corazón haciéndose pedazos por segunda vez en mi vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante 8 años de búsqueda desesperada. Pero aquí viene lo que ustedes no esperan, mis queridos seguidores. Lo que pensé que era el final de mi historia de dolor, resultó ser apenas el comienzo de algo mucho más oscuro y retorcido de lo que jamás imaginé. Porque cuando miré a los ojos de Adrián Mendoza esa noche, no vi la compasión de un hombre que había decidido hacer lo correcto. Vi algo mucho más perturbador. Vi el miedo de alguien que acababa de cometer un error terrible. Y yo, que había pasado 8 años llorando por mi hija perdida, estaba a punto de descubrir que mi dolor había sido solo una pequeña pieza en un juego mucho más grande y siniestro. «Solo quiero protegerla», le dije a ese millonario, sin saber que esas palabras desencadenarían una guerra que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mis queridos seguidores, lo que pasó después de que pronuncié esas palabras, «solo quiero protegerla», fue algo que jamás olvidaré.
La expresión en el rostro de Adrián Mendoza cambió completamente. El miedo que había visto en sus ojos se transformó en algo mucho más peligroso. Pánico controlado. «Isabela, ve al baño y lávate las manos», le dijo a la niña con una voz que intentaba sonar normal, pero yo pude detectar la urgencia oculta. Ahora mismo. La pequeña me miró una vez más, con esos ojos color miel que me recordaban tanto a los míos, y obedeció sin protestar. Cuando se alejó, Adrián se acercó a mí con pasos calculados. «Escúchame muy bien», me susurró con una voz que helaba la sangre. «No sé qué juego estás jugando, pero Isabela es mi hija, legalmente, oficialmente y en todos los sentidos que importan. Si intentas algo, cualquier cosa, te destruiré de maneras que ni siquiera puedes imaginar». Mis queridos oyentes, en ese momento sentí dos emociones completamente opuestas. Por un lado, la furia de una madre que había encontrado a su hija perdida. Por el otro, el terror de una mujer trabajadora que sabía exactamente lo que un hombre como Adrián Mendoza podía hacer para arruinar una vida. «Yo no estoy jugando ningún juego», le respondí, tratando de mantener la voz firme. «Hace 8 años me quitaron a mi bebé del hospital. Me dijeron que había muerto, pero nunca me dejaron ver el cuerpo. Nunca me dieron explicaciones claras». La cara de Adrián se puso pálida. Y ahí fue cuando cometió su primer error, mis queridos seguidores. Un error que me daría la primera pista de que había algo mucho más grande detrás de todo esto. «¿En qué hospital?», me preguntó con demasiada rapidez, con demasiada urgencia. «Hospital San Rafael», respondí, observando cada microexpresión en su rostro. Y entonces lo vi. Un destello de reconocimiento. Un momento de pánico puro que intentó disimular bebiendo champán. Pero ya era demasiado tarde. Adrián Mendoza conocía ese hospital. Conocía mi historia. «Mira», me dijo, recuperando la compostura con la habilidad de alguien acostumbrado a controlar situaciones difíciles. «Entiendo que hayas pasado por algo traumático, pero Isabela es mi hija biológica. Tengo todos los documentos legales que lo prueban. Su madre murió en el parto hace 8 años. Murió en el parto». Mis queridos seguidores, esas palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. Porque yo no había muerto en ningún parto. Yo estaba viva, trabajando en su restaurante, sirviendo su champán. «¿Cómo se llamaba su madre?», le pregunté, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Adrián vaciló, solo por un segundo, pero vaciló. «Elena», dijo finalmente. «Elena Vázquez». Mentira. Lo supe inmediatamente porque cuando mientes sobre algo tan importante, tu cuerpo te traiciona. Sus ojos se movieron hacia la izquierda, su mano derecha se cerró involuntariamente y tragó saliva antes de hablar. En ese momento, Isabela regresó del baño, saltando alegremente hacia nosotros. Pero cuando me vio, se detuvo. Me miró fijamente y luego hizo algo que me partió el corazón y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Se acercó a mí y me tocó la mano. «Señora», me dijo con esa voz dulce de niña de 8 años, «usted tiene las mismas manos que yo. Mire», y extendió su pequeña mano junto a la mía. Mis queridos seguidores, era como ver mi propia mano en miniatura. La misma forma de los dedos. La misma pequeña cicatriz en el dedo índice que yo tenía desde niña. Incluso la misma manera de doblar el meñique. Adrián prácticamente arrancó a Isabela de mi lado. «Ya es hora de irnos», dijo bruscamente. «Isabela, despídete». Pero antes de que pudiera alejarla completamente, la niña me susurró algo que cambiaría todo el curso de mi investigación. «Señora, a veces sueño con una mujer que me canta una canción sobre mariposas. ¿Usted sabe canciones de mariposas?». Mis queridos oyentes, sentí como si el mundo se detuviera. Porque cuando Isabela era bebé,
Cuando la tenía en mis brazos durante esos primeros días de vida, yo le cantaba exactamente esa canción. Una canción que mi propia madre me había cantado sobre mariposas que vuelan hacia la luz. Mariposas de colores, vuelan hacia el sol. Comencé a cantar suavemente. Los ojos de Isabela se iluminaron completamente. Esa es la canción de mis sueños. Adrián se puso lívido, tomó a Isabela en brazos y comenzó a alejarse rápidamente, pero antes de salir del restaurante, se volteó hacia mí una última vez. «Si te acercas a mi hija otra vez, te arrepentirás», me amenazó. «Y no creas que porque trabajas aquí estás segura. Conozco al dueño de este lugar». Esa noche, mis queridos seguidores, no pude dormir. Pero no solo por la emoción de haber encontrado a mi hija, sino porque las palabras de Adrián habían despertado una sospecha terrible en mi mente. ¿Y si él no solo sabía dónde estaba mi hija? ¿Y si él había sido parte de la razón por la cual me la quitaron? Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, mi jefe me estaba esperando con una expresión muy seria. «Camila», me dijo, «necesitamos hablar». Mis queridos seguidores, cuando mi jefe me dijo, «necesitamos hablar», supe inmediatamente que las amenazas de Adrián Mendoza no habían sido palabras vacías. Me llevó a su oficina con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de incomodidad y miedo. «Camila», comenzó, evitando mi mirada, «he recibido una llamada muy preocupante esta mañana». «¿De quién?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Del señor Mendoza. Dice que anoche lo acosaste a él y a su hija, que les hiciste preguntas inapropiadas y que incluso intentaste tocar a la niña sin permiso». Mis queridos oyentes, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Cada palabra era una mentira calculada, diseñada para hacerme ver como una mujer inestable y peligrosa. «Eso es completamente falso», respondí, tratando de mantener la calma. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Él fue quien me habló primero, quien me hizo preguntas personales». Mi jefe suspiró profundamente. «Mira, Camila, tú sabes que yo te aprecio. Has sido una empleada ejemplar durante 2 años. Pero el señor Mendoza bueno, él es muy influyente. Tiene conexiones con los dueños de este restaurante». «¿Me estás despidiendo?», pregunté directamente. «Te estoy dando una oportunidad», me dijo, finalmente mirándome a los ojos. «Mantente alejada del señor Mendoza y de su hija. Si vuelve al restaurante, que otra persona lo atienda». «¿Podemos hacer eso?». Acepté, por supuesto. Necesitaba ese trabajo. Pero esa misma tarde, mis queridos seguidores, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar por mi cuenta. Mi primera parada fue el Hospital San Rafael. Después de 8 años, no esperaba encontrar mucho, pero tenía que intentarlo. Hablé con la recepcionista, una mujer mayor llamada Rosa, que había trabajado allí durante décadas. «¿Recuerdas algo sobre los bebés que murieron en marzo de 2016? Le pregunté, fingiendo que era para un trámite legal. Rosa frunció el ceño. «Marzo de 2016. Fue un mes extraño, ahora que lo mencionas. Hubo varios casos inusuales». «¿Inusuales cómo?». «Bueno, normalmente cuando un bebé muere, hay protocolos muy estrictos. Pero ese mes hubo como 3 o 4 casos donde las familias no pudieron ver los cuerpos. Decían que había problemas con, no sé, documentación o algo así. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Recuerdas los nombres de las familias?». «No, querida, eso fue hace mucho tiempo. Pero sí recuerdo que una de las madres se puso muy histérica. Decía que le estaban mintiendo, que su bebé estaba vivo. La pobre mujer la tuvieron que sedar. Esa madre histérica era yo, mis queridos seguidores, y ahora sabía que no había estado loca. Había estado en lo correcto. Esa noche decidí hacer algo arriesgado.
Busqué la dirección de Adrián Mendoza en Internet. Vivía en una mansión en las afueras de la ciudad, en un barrio exclusivo llamado Colinas Doradas. No tenía un plan específico, solo sabía que necesitaba ver más, entender más. Tomé un autobús hasta el barrio y caminé hasta su casa. Era enorme, con jardines perfectamente cuidados y una reja de hierro forjado que probablemente costaba más que mi salario anual. Pero lo que vi me dejó helada, mis queridos oyentes. A través de las ventanas iluminadas del segundo piso pude ver a Isabela en lo que parecía ser su habitación. Estaba jugando sola, con muñecas y juguetes esparcidos por el suelo, pero había algo en su postura, en la manera en que jugaba, que me partió el corazón. Se veía sola, terriblemente sola. Fue entonces cuando escuché voces que venían del jardín trasero. Me acerqué cuidadosamente, manteniéndome oculta detrás de los arbustos. Adrián estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro con evidente agitación. «No, no entiendes», decía con voz tensa. «Ella sabe algo. La manera en que miró a Isabela, la manera en que reaccionó. Esto podría arruinar todo». Hubo una pausa, mientras la persona del otro lado hablaba. «¿8 años después? ¿En serio me estás preguntando eso?», continuó Adrián. «Claro que pensé que nunca pasaría. Pensé que ella nunca... Mira, necesito que hagas algunas llamadas. Averigua todo lo que puedas sobre Camila Herrera, dónde vive, con quién habla, qué hace en su tiempo libre, todo». Mi sangre se heló. No solo me estaba amenazando, me estaba investigando. «Y si es necesario», añadió Adrián con una voz que me dio escalofríos, «tendremos que tomar medidas más definitivas». Mis queridos seguidores, en ese momento supe que no estaba lidiando solo con un hombre rico que había adoptado ilegalmente a mi hija. Estaba lidiando con alguien que había participado activamente en quitármela y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su secreto. Pero también supe algo más. No iba a rendirme. No importaba cuán poderoso fuera Adrián Mendoza. No importaba cuántas amenazas me hiciera. Isabela era mi hija y yo iba a recuperarla. Esa noche, cuando regresé a mi pequeño apartamento, comencé a planear mi siguiente movimiento. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Camila Herrera?», preguntó una voz de mujer que no reconocí. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es doctora Patricia Morales. Trabajé en el Hospital San Rafael hace 8 años. Creo que necesitamos hablar». Mis queridos seguidores, cuando escuché el nombre de la doctora Patricia Morales, sentí como si el destino finalmente hubiera decidido ponerse de mi lado. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. «Doctora Morales», repetí, tratando de mantener la voz firme. «¿Cómo consiguió mi número?». «Eso no es importante ahora», me respondió con urgencia. «Lo importante es que sé lo que pasó con tu bebé en marzo de 2016 y sé que Adrián Mendoza está involucrado». Mi corazón se detuvo por completo. «¿Usted sabe la verdad?». «Más de lo que me gustaría saber», susurró. «Pero no puedo hablar por teléfono. Es demasiado peligroso. ¿Puedes encontrarte conmigo mañana a las 3 de la tarde en el Café Luna, en la calle Esperanza?» «Sí, por supuesto», respondí inmediatamente. «Camila», añadió antes de colgar, «ten mucho cuidado. Si Adrián sospecha que estamos hablando, nuestras vidas corren peligro». Esa noche no pude dormir ni un minuto, mis queridos oyentes. Mi mente no paraba de crear escenarios sobre lo que la doctora podría revelarme. ¿Había sido parte de la conspiración o había sido una víctima como yo? Al día siguiente llegué al Café Luna 30 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y discreto, perfecto para una conversación que podría cambiar mi vida para siempre. La doctora Morales llegó exactamente a las 3. Era una mujer de unos 50 años,
con cabello gris y ojos cansados que parecían haber visto demasiado dolor. Se sentó frente a mí y me miró con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Antes de empezar, me dijo, necesitas saber que lo que voy a contarte podría ponerte en grave peligro. ¿Estás segura de que quieres escucharlo? Doctora, le respondí, he pasado 8 años creyendo que mi hija estaba muerta. Si hay una posibilidad de que esté viva, necesito saberlo, sin importar el riesgo. Ella asintió lentamente y comenzó a hablar. En marzo de 2016, yo trabajaba en el área de maternidad del Hospital San Rafael. Era un trabajo que amaba, ayudar a traer nuevas vidas al mundo. Pero ese mes, algo terrible comenzó a suceder. Se detuvo para tomar un sorbo de café y pude ver que sus manos también temblaban. Comenzaron a llegar órdenes extrañas desde la administración. Nos decían que ciertos bebés completamente sanos, habían muerto durante el parto. Nos ordenaban falsificar los certificados de defunción y decirles a las madres que sus hijos habían fallecido. Mis queridos seguidores, sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cuántos bebés?, logré preguntar. 5, respondió con voz quebrada. 5 bebés sanos fueron declarados muertos falsamente, y todos fueron entregados a familias específicas, familias muy ricas que habían pagado enormes sumas de dinero por adopciones privadas. ¿Y Adrián Mendoza? Él era el coordinador de toda la operación, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Tenía contactos en el hospital, en el gobierno, en todas partes. Él seleccionaba a las madres vulnerables, mujeres jóvenes, solteras, sin recursos económicos, mujeres que no tendrían el poder para investigar o hacer preguntas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué me está contando esto ahora? ¿Por qué esperó 8 años? La doctora Morales bajó la mirada. Porque soy una cobarde, admitió. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, traté de detenerlo. Pero Adrián me amenazó. Me dijo que, si hablaba, no solo perdería mi trabajo y mi licencia médica, sino que también le pasaría algo terrible a mi propia familia. Entonces, ¿por qué ahora? Porque ayer vi las noticias locales. Había una pequeña nota sobre una disputa en el Palacio Dorado entre un cliente y una empleada. Mencionaban tu nombre y el de Adrián, y supe que finalmente había llegado el momento de hacer lo correcto. Mis queridos oyentes, en ese momento sentí una mezcla de esperanza y terror que nunca había experimentado antes. Doctora, le pregunté con voz temblorosa, ¿tiene alguna prueba de lo que me está diciendo? Ella sonrió por primera vez desde que había llegado. Camila, yo sabía que este día llegaría eventualmente. Durante todos estos años he guardado copias de todo. Los documentos falsos, las órdenes de la administración, los registros de los pagos, todo. Sacó un sobre manila de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí está la prueba de que tu hija Isabela nunca murió. Aquí está la prueba de que Adrián Mendoza pagó $500,000 por ella. Y aquí está la prueba de que al menos otros 4 bebés fueron robados de la misma manera. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había documentos, fotografías y registros médicos. Y ahí, en un papel oficial del hospital, estaba la verdad que había estado buscando durante 8 años. Bebé Herrera, Isabela, estado viva y saludable, entregada a Adrián Mendoza, pago recibido $500,000 USD. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó la doctora, algo que hace que esta situación sea aún más peligrosa de lo que imaginas. ¿Qué cosa? Adrián Mendoza no actuaba solo. Había otras personas involucradas, personas muy poderosas. Y una de ellas hizo una pausa dramática. Es el actual alcalde de nuestra ciudad. Mis queridos seguidores, en ese momento supe que no estaba lidiando solo con un hombre rico que había comprado a mi hija.
Estaba enfrentándome a toda una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del poder. Pero también supe algo más. Finalmente tenía las armas para luchar. Doctora, le dije, guardando cuidadosamente los documentos, ¿está dispuesta a testificar sobre todo esto? Sí, respondió sin vacilar. Ya es hora de que estos criminales paguen por lo que hicieron. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento con las pruebas en mis manos, comencé a planear mi próximo movimiento. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, escuché un ruido extraño en mi puerta. Alguien estaba tratando de entrar. Mis queridos seguidores, cuando escuché ese ruido en mi puerta, mi sangre se heló completamente. Eran las 11 de la noche y nadie tenía razón para estar en mi apartamento a esa hora. Inmediatamente supe que las amenazas de Adrián Mendoza se habían vuelto realidad. Rápidamente escondí los documentos que me había dado la doctora Morales debajo del colchón de mi cama y tomé mi teléfono para llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar, escuché una voz familiar del otro lado de la puerta. «Camila, soy yo, Patricia. Abre rápido, por favor». Era la doctora Morales, pero su voz sonaba desesperada, llena de pánico. Abrí la puerta y ella prácticamente se lanzó dentro de mi apartamento, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «Nos descubrieron», me dijo, jadeando como si hubiera estado corriendo. «Adrián sabe que nos reunimos hoy». «¿Cómo es posible?», pregunté, cerrando la puerta con doble seguro. «No lo sé, pero hace una hora recibí una llamada. Una voz que no reconocí me dijo que sabían exactamente dónde había estado esta tarde, con quién había hablado y qué documentos había entregado». Mis queridos oyentes, sentí como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿Qué más dijeron? Que tenía 24 horas para recuperar todos los documentos que te di, o mi nieta de 6 años tendría un accidente camino a la escuela. La doctora se quebró completamente y comenzó a llorar. «Camila, no puedo permitir que le hagan daño a mi nieta. Es lo único que me queda en este mundo». En ese momento, mis queridos seguidores, me enfrenté a una decisión imposible. Podía entregarle los documentos a la doctora para proteger a su nieta, pero eso significaría perder la única prueba que tenía para recuperar a mi hija. O podía quedarme con las pruebas, pero condenar a una niña inocente. «Doctora», le dije, tomando sus manos temblorosas, «¿usted hizo copias de estos documentos?» «No», respondió entre sollozos. «Esos son los únicos originales que quedaban. Destruí todo lo demás hace años por miedo. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Llévese los documentos», le dije. «¿Qué? No, Camila. Estos son tu única oportunidad de...» «Lléveselos», repetí firmemente, «pero antes vamos a hacer algo». Durante las siguientes 2 horas, la doctora Morales y yo fotografiamos cada documento, cada página, cada detalle. Usamos mi teléfono, su teléfono y hasta una vieja cámara digital que tenía guardada. Hicimos múltiples copias de todo y las guardamos en diferentes lugares. «Ahora», le dije cuando terminamos, «entréguele los originales a Adrián, salve a su nieta, pero sepa que nosotras tenemos copias de todo». La doctora me abrazó con lágrimas en los ojos. «Eres más valiente de lo que yo jamás fui», me susurró. Después de que se fue, me quedé sola en mi apartamento, pero ya no me sentía indefensa. Tenía las pruebas, tenía la verdad y ahora tenía un plan. Al día siguiente, mis queridos oyentes, hice algo que Adrián Mendoza nunca esperaría. Fui directamente a su oficina. El edificio Mendoza era una torre de cristal de 40 pisos en el centro de la ciudad. Cuando llegué a la recepción, la secretaria me miró con desprecio. «¿Tiene cita con el señor Mendoza?», me preguntó con tono condescendiente. «Dígale que Camila Herrera está aquí para hablar sobre Isabela y el Hospital San Rafael», respondí con una calma que no sabía que poseía. La expresión de la secretaria cambió inmediatamente. Hizo una llamada rápida.
y en menos de 5 minutos, 2 hombres de seguridad me escoltaron hasta el piso 35. La oficina de Adrián era exactamente lo que esperaba. Enorme, lujosa, diseñada para intimidar. Él estaba sentado detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi apartamento completo. «Camila», me dijo sin levantarse, «qué sorpresa tan desagradable». «Adrián», respondí, sentándome sin que me invitara, «creo que es hora de que tengamos una conversación honesta». «¿Sobre qué?» Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías de los documentos. Su cara se puso pálida inmediatamente. «Sobre los $500,000 que pagaste por mi hija hace 8 años. Mis queridos seguidores, lo que pasó después fue algo que jamás olvidaré». Adrián Mendoza, el hombre más poderoso de la ciudad, se desplomó en su silla como si hubiera envejecido 20 años en un segundo. «¿Qué quieres?», me preguntó con voz derrotada. «Quiero a mi hija de vuelta», respondí simplemente. «Eso es imposible. Isabela es legalmente mi hija. Tengo todos los documentos». «Documentos falsos», lo interrumpí. «Y ahora tengo la prueba de ello». Adrián se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. «No entiendes la situación en la que te estás metiendo», me dijo. «Esto va mucho más allá de mí. Hay personas involucradas que no dudarán en eliminarte si te conviertes en una amenaza». «¿Como el alcalde?», pregunté, y vi cómo sus ojos se abrieron con shock. «¿Cuánto sabes?», susurró. «Lo suficiente», mentí. «Y si algo me pasa, toda esa información se hará pública automáticamente». Era un farol, por supuesto, pero funcionó. Adrián regresó a su escritorio y me miró con una expresión que mezclaba respeto y miedo. «¿Qué propones?», me preguntó. «Una transición gradual», respondí, sorprendiéndome de mi propia frialdad. «Quiero comenzar a pasar tiempo con Isabela. Quiero que ella me conozca como su verdadera madre y eventualmente quiero la custodia completa». «¿Y a cambio?». «A cambio, mantengo en secreto todo lo que sé sobre la red de tráfico de bebés. Por ahora». Adrián estuvo en silencio durante varios minutos largos. Finalmente habló. «Está bien», dijo, «pero con condiciones. Las visitas serán supervisadas en mi casa y bajo mis términos, y si intentas llevártela o hacer algo estúpido, el trato se cancela y me eliminas», terminé por él. «Entiendo». Mis queridos seguidores, cuando salí de esa oficina, sabía que había ganado la primera batalla, pero también sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Dentro había una fotografía de mí saliendo del edificio Mendoza y una nota que decía: «Sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas». Una palabra fuera de lugar y desapareces para siempre. Pero también había algo más en el sobre, algo que cambiaría todo el juego una vez más. Una segunda fotografía. En ella se veía a Adrián Mendoza reuniéndose con un hombre que reconocí inmediatamente de los periódicos, el alcalde de la ciudad. Y en el fondo de la imagen, apenas visible, había una niña pequeña. No era Isabela, era otra niña, de aproximadamente la misma edad, que se parecía sorprendentemente a ella. Mis queridos oyentes, en ese momento me di cuenta de algo terrible. Isabela no había sido la única. La red de tráfico de bebés seguía activa y acababa de descubrir que tenían más niños. Mis queridos seguidores, cuando vi esa segunda fotografía con otra niña que no era Isabela, sentí como si hubiera abierto una caja de Pandora que contenía horrores que ni siquiera había imaginado. Esta no era solo la historia de mi hija robada. Era una operación criminal que había estado funcionando durante años, posiblemente décadas. Esa noche no pude dormir.
Estudié la fotografía con una lupa que había comprado años atrás para revisar documentos del trabajo. La niña en la imagen tenía aproximadamente 7 u 8 años, cabello rubio rizado, y una expresión en sus ojos que reconocí inmediatamente, la misma mirada perdida y solitaria que había visto en Isabela. Al día siguiente, tomé una decisión arriesgada. En lugar de ir directamente a confrontar a Adrián con esta nueva evidencia, decidí investigar por mi cuenta. Si iba a enfrentarme a una red criminal de esta magnitud, necesitaba más información, más pruebas, más aliados. Mi primera parada fue la biblioteca pública. Pasé horas revisando periódicos locales de los últimos 10 años, buscando patrones, buscando historias de bebés desaparecidos o madres que hubieran perdido a sus hijos en circunstancias sospechosas. Lo que encontré me heló la sangre, mis queridos oyentes. Entre 2014 y 2018 había al menos 12 casos documentados de muertes infantiles en el Hospital San Rafael que seguían el mismo patrón. Madres jóvenes, solteras, sin recursos económicos, bebés muertos que nunca pudieron ser vistos por las familias debido a complicaciones médicas o problemas de documentación. Pero lo más perturbador era otra cosa que descubrí. En el mismo período había aparecido un número inusualmente alto de adopciones privadas en familias adineradas de la ciudad. Adopciones que se habían procesado con una velocidad sospechosa, sin los largos periodos de espera que normalmente requieren estos procesos. Esa tarde decidí hacer algo que sabía que era extremadamente peligroso. Fui a buscar a algunas de esas madres. La primera se llamaba María Elena Vázquez. Según el periódico, había perdido a su bebé en abril de 2016, solo un mes después que yo. Vivía en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Cuando toqué a su puerta, una mujer de aproximadamente mi edad me abrió. Tenía los ojos hinchados y una expresión de tristeza permanente que reconocí inmediatamente. ¿María Elena?, pregunté suavemente. Sí, ¿quién pregunta? Mi nombre es Camila Herrera. Creo que pasamos por algo muy similar hace 8 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Usted también me dijeron que mi bebé había muerto en el Hospital San Rafael. También me impidieron ver el cuerpo. También me sedaron cuando hice demasiadas preguntas. María Elena me invitó a pasar y durante las siguientes 2 horas compartimos nuestras historias. Lo que descubrí me confirmó mis peores sospechas. Yo sabía que mi bebé estaba vivo, me dijo entre sollozos. Una madre sabe estas cosas, pero cuando traté de investigar, comenzaron a pasarme cosas extrañas. Perdí mi trabajo, me negaron créditos en todos los bancos, incluso me amenazaron con quitarme la custodia de mi hijo mayor. ¿Nunca volvió a intentar buscar a su bebé? Lo intenté durante 2 años, respondió. Pero un día, un hombre muy bien vestido vino a mi casa. Me mostró fotografías de mi hijo mayor saliendo de la escuela, de mi madre haciendo compras, de mi hermana en su trabajo. Me dijo que si seguía haciendo preguntas, todos ellos tendrían accidentes. Mis queridos seguidores, esa conversación me confirmó que estaba lidiando con una organización que no solo robaba bebés, sino que también tenía el poder y los recursos para silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero María Elena me dio algo más valioso que información. Me dio esperanza. Camila, me dijo antes de que me fuera, si usted realmente encontró una manera de luchar contra ellos, yo la apoyo. Haré lo que sea necesario para recuperar a mi hijo y para que estos criminales paguen por lo que nos hicieron. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, encontré algo que me cambió todo el panorama una vez más. Adrián Mendoza estaba sentado en mi sala, esperándome. «Hola, Camila», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria». «¿Cómo entraste a mi apartamento?»,
Pregunté, tratando de mantener la calma. Esa no es la pregunta correcta, respondió levantándose lentamente. La pregunta correcta es, ¿por qué has estado visitando a María Elena Vázquez? Mi sangre se heló. Me habían estado siguiendo. No sé de qué hablas, mentí. Adrián sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Era yo, tocando la puerta de María Elena esa misma tarde. Camila, Camila, dijo con tono condescendiente. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Pensé que entendías las reglas del juego. El acuerdo era sobre Isabela, respondí, encontrando valor que no sabía que tenía. No dijiste nada sobre no poder hablar con otras personas. Otras personas que también perdieron bebés en circunstancias similares, completó él. Sí, eso definitivamente viola nuestro acuerdo. Se acercó a mí con pasos lentos y calculados. Verás, Camila, el problema es que tú no entiendes realmente con quién te estás metiendo. Lo que pasó con tu hija, con la hija de María Elena, con todos esos bebés, eso no fue solo un negocio, fue un servicio. Un servicio. Un servicio para familias que no podían tener hijos por medios convencionales. Familias importantes, influyentes, que estaban dispuestas a pagar cualquier precio por la oportunidad de ser padres. Mis queridos oyentes, la frialdad con la que hablaba de nuestros bebés robados, como si fueran mercancía, me llenó de una furia que nunca había sentido antes. ¿Y las madres? Pregunté con voz temblorosa de rabia. ¿Qué hay de nuestro dolor? ¿Qué hay de nuestros derechos? Las madres, dijo con desprecio, eran jóvenes irresponsables que no tenían los recursos para criar adecuadamente a esos niños. Les hicimos un favor. En ese momento, mis queridos seguidores, supe que no estaba hablando con un hombre que había cometido un error o que había sido arrastrado a una situación difícil. Estaba hablando con un psicópata que genuinamente creía que robar bebés era un acto de caridad. Pero ahora, continuó Adrián, tú has roto las reglas, y cuando se rompen las reglas hay consecuencias. Sacó otro teléfono de su bolsillo y me mostró la pantalla. Era una transmisión en vivo de la habitación de Isabela. Mi hija estaba durmiendo pacíficamente en su cama, ajena al peligro que la rodeaba. Una llamada mía, dijo suavemente, y Isabela desaparece para siempre, esta vez realmente para siempre. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperábamos. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché una voz que me llenó de esperanza. Camila Herrera, habla la detective Sandra Moreno de la Policía Nacional. Tenemos información sobre su caso y necesitamos que venga a la estación inmediatamente y traiga a cualquier persona que esté con usted en este momento. Adrián palideció completamente. Mis queridos seguidores, en ese momento supe que el juego había cambiado una vez más. Pero esta vez, finalmente tenía refuerzos. Mis queridos seguidores, cuando escuché la voz de la detective Sandra Moreno, vi cómo el rostro de Adrián Mendoza pasó del control absoluto al pánico total en cuestión de segundos. Sus manos comenzaron a temblar y por primera vez desde que lo conocía, parecía un hombre común y corriente enfrentándose a las consecuencias de sus actos. «No cuelgues», me susurró amenazadoramente, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. «Detective Moreno», respondí, manteniendo el teléfono en altavoz para que Adrián pudiera escuchar cada palabra. «Estoy aquí con el señor Adrián Mendoza. ¿Necesita hablar con él también?» Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego escuché algo que me llenó de una satisfacción que no había sentido en 8 años. «Señor Mendoza, si está presente, le informo que tenemos una orden de arresto en su contra por tráfico de menores, falsificación de documentos oficiales y asociación criminal. Le recomiendo que se entregue pacíficamente».
Adrián se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Cómo?», murmuró. «La doctora Patricia Morales se presentó esta mañana en la estación», continuó la detective. «Trajo consigo no solo las fotografías de los documentos que usted ya conoce, sino también testimonios de otras 3 madres que han estado en contacto con la señora Herrera. Mis queridos oyentes, en ese momento me di cuenta de que María Elena no había sido la única madre valiente. Después de nuestra conversación, ella había contactado a otras mujeres que habían pasado por la misma experiencia y juntas habían decidido romper el silencio. Además, añadió la detective, tenemos evidencia de transferencias bancarias, registros hospitalarios alterados y testimonios de personal médico que fue coaccionado para participar en esta operación. Adrián me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Esto no termina aquí», me susurró. «Hay personas más poderosas que yo involucradas, personas que no dudarán en...» «¿En qué?», lo interrumpí, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de la situación. «En hacer lo mismo que me han estado amenazando durante días. Ya no tengo miedo, Adrián, ya no estoy sola». La detective continuó hablando por teléfono. «Señora Herrera, necesitamos que venga a la estación para formalizar su denuncia. Y señor Mendoza, si no se presenta voluntariamente en los próximos 30 minutos, enviaremos unidades para arrestarlo». Adrián se levantó lentamente, con la dignidad de un hombre que sabe que su imperio está a punto de colapsar. «Hay algo que necesitas saber antes de que esto termine», me dijo con voz derrotada. «Isabela, ella no sabe nada sobre su verdadero origen. Para ella, yo soy su padre. Si la separas de mí abruptamente, le causarás un trauma que podría marcarla para toda la vida». Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Adrián había dicho algo que me hizo dudar. «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté. «Una transición gradual, supervisada por las autoridades si es necesario. Pero dale tiempo para conocerte, para entender la situación. Ella es solo una niña». Mis queridos seguidores, en ese momento me enfrenté a la decisión más difícil de toda esta historia. Mi instinto de madre me gritaba que tomara a Isabela y huyera lo más lejos posible. Pero mi corazón también me decía que tenía que pensar en lo que era mejor para ella, no solo en lo que yo necesitaba. «Está bien», dije finalmente, «pero bajo supervisión completa de las autoridades. Y quiero que Isabela sepa la verdad, gradualmente, de una manera apropiada para su edad». Adrián asintió, y por primera vez vi algo parecido al alivio en sus ojos. 30 minutos después, estábamos en la estación de policía. La detective Sandra Moreno era una mujer de unos 40 años, con una presencia fuerte pero compasiva. Me llevó a una sala privada donde pude contar toda mi historia desde el principio. «Señora Herrera», me dijo cuando terminé, «quiero que sepa que su caso ha abierto una investigación mucho más grande. Hemos identificado al menos 15 casos similares en los últimos 10 años y creemos que la red se extiende a otras ciudades». «¿Y el alcalde?», pregunté recordando la fotografía que había recibido. La detective sonrió. «Esa fotografía que recibió fue muy útil. El alcalde está siendo investigado por una unidad especial. No puedo darle detalles, pero digamos que su participación en esta red va mucho más allá de lo que imaginábamos». Esa noche, mis queridos oyentes, por primera vez en 8 años, dormí profundamente. No porque todo hubiera terminado, sino porque finalmente sabía que la justicia estaba en marcha. Al día siguiente recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. «Mamá», dijo una vocecita dulce del otro lado de la línea. Era Isabela. «Papá Adrián me dijo que tú eres mi mamá de verdad», continuó con esa honestidad brutal de los niños. «¿Es cierto?».
Mis lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente. Sí, mi amor, logré decir. Es cierto. ¿Puedo conocerte mejor?, preguntó. Papá Adrián dice que vas a venir a visitarme, pero que él tiene que irse por un tiempo. Sí, mi cielo. Voy a conocerte muy bien, y vamos a tener mucho tiempo para estar juntas. ¿Me vas a cantar la canción de las mariposas?, preguntó, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Todas las noches si quieres, respondí, sonriendo a través de las lágrimas. Mis queridos seguidores, esa fue la primera conversación real que tuve con mi hija en 8 años, y aunque sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, finalmente tenía esperanza. Pero la historia no terminaba ahí, porque 3 días después recibí una visita inesperada que me haría darme cuenta de que mi lucha había inspirado algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Mis queridos seguidores, la visita inesperada que recibí 3 días después cambiaría no solo mi vida, sino la vida de muchas otras familias que habían sufrido lo mismo que yo. Era María Elena Vázquez, pero no venía sola. Con ella estaban otras 4 mujeres que reconocí inmediatamente por las fotografías de los periódicos. Todas eran madres que habían perdido bebés en el Hospital San Rafael durante esos años terribles. Camila, me dijo María Elena con una determinación que no había visto antes, queremos formar una organización, una fundación para ayudar a otras madres que han pasado por lo mismo y para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Una de las mujeres, que se presentó como Carmen Ruiz, añadió: tu valentía nos inspiró a todas. Si tú no hubieras dado el primer paso, nuestros hijos seguirían perdidos para siempre. Borges, mis queridos oyentes, en ese momento me di cuenta de que mi historia personal se había convertido en algo mucho más grande, un movimiento de justicia y sanación. Durante las siguientes semanas, mientras esperaba los resultados del proceso legal, comencé a pasar tiempo con Isabela bajo supervisión de los servicios sociales. Cada encuentro era un milagro pequeño pero significativo. La primera vez que la vi después de saber la verdad, corrió hacia mí y me abrazó como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Mamá, me dijo, ¿por qué papá Adrián me mintió sobre ti? Era una pregunta difícil de responder para una niña de 8 años, pero decidí ser honesta dentro de lo apropiado para su edad. A veces los adultos cometen errores muy grandes, le expliqué. Papá Adrián pensó que estaba haciendo lo correcto, pero se equivocó. Lo importante es que ahora estamos juntas. ¿Vas a llevarte lejos?, preguntó con una mezcla de esperanza y miedo. Solo si tú quieres, le respondí, y solo cuando estés lista. Mis queridos seguidores, esas conversaciones con Isabela me enseñaron algo fundamental. La sanación no es solo recuperar lo que perdimos, sino construir algo nuevo y mejor con los pedazos que quedan. 6 meses después, el juicio de Adrián Mendoza y su red criminal llegó a su fin. Fue condenado a 25 años de prisión por tráfico de menores, falsificación de documentos y asociación criminal. El alcalde recibió 20 años y otros 12 cómplices, incluyendo personal del hospital, recibieron sentencias que iban de 5 a 15 años. Pero lo más importante para mí no fueron las condenas, sino lo que pasó durante el juicio. Cuando llegó mi turno de testificar, miré directamente a Adrián y le dije: durante 8 años, usted me hizo creer que era una madre que había perdido a su hija. Pero ahora me doy cuenta de que usted fue quien perdió la oportunidad de ser un verdadero padre para Isabela, porque un verdadero padre no construye su familia sobre mentiras y dolor ajeno. Adrián bajó la mirada y no volvió a mirarme durante el resto del juicio. El día que se anunció el veredicto, Isabela estaba conmigo en la sala. Cuando el juez declaró culpable a Adrián, ella tomó mi mano y me susurró: ahora podemos ir a casa, mamá.
Sí, mi amor, le respondí. Ahora podemos ir a casa. Mis queridos oyentes, hoy, un año después de que comenzara esta historia, puedo decirles que Isabela y yo vivimos juntas en un pequeño apartamento cerca de su escuela. Ella está en terapia para procesar todo lo que vivió y yo también. Estamos sanando juntas día a día. La Fundación Madres Unidas, que creamos con María Elena y las otras mujeres, ha ayudado a reunir a 8 familias más con sus hijos robados. Hemos logrado cambios en las leyes de adopción y hemos implementado protocolos más estrictos en los hospitales para prevenir que esto vuelva a suceder. Pero quizás lo más hermoso de todo es algo que pasó hace apenas una semana. Isabela llegó de la escuela con un dibujo que había hecho en clase. Era una familia, una mamá, una niña y en el cielo un ángel que las cuidaba. ¿Quién es el ángel?, le pregunté. Es la doctora Patricia, me respondió. La maestra nos dijo que dibujáramos a las personas que nos ayudaron a estar seguros, y yo creo que la doctora Patricia es nuestro ángel guardián. Tenía razón, mis queridos seguidores. La doctora Morales, que había encontrado el valor para hacer lo correcto después de tantos años, había sido nuestro ángel guardián. Tristemente, ella falleció de un infarto 2 meses después del juicio. Pero antes de morir, me dijo algo que nunca olvidaré. Camila, durante 8 años viví con la culpa de no haber hecho lo correcto, pero ayudarte a recuperar a tu hija me dio la paz que necesitaba para partir tranquila. Hoy, cuando le canto a Isabela la canción de las mariposas antes de dormir, ya no es una canción de dolor y pérdida, es una canción de esperanza y nuevos comienzos. Mariposa, mariposa, vuela alto hacia el sol, que tu mamá te está esperando con todo su amor. Mis queridos seguidores, esta es mi historia. La historia de una camarera que se enfrentó a un millonario para proteger a su hija. Pero más que eso, es la historia de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y de que el amor de una madre puede vencer cualquier obstáculo. Si hay alguien escuchando que está pasando por algo similar, quiero que sepan esto. No están solos. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Y nunca, nunca se rindan en la lucha por sus hijos. Porque al final, mis queridos oyentes, solo quería protegerla, y lo logré. Esta ha sido Camila Herrera contándoles mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la verdad y la justicia. Hasta siempre. Mis queridos seguidores, sé que pensaron que mi historia había terminado, pero la vida tiene una manera de seguir escribiendo capítulos que nunca esperamos. Han pasado 5 años desde aquel juicio que cambió nuestras vidas, y siento que es momento de compartir con ustedes lo que ha pasado desde entonces. Isabela ahora tiene 13 años, y se ha convertido en una adolescente hermosa, inteligente y, sobre todo, fuerte. Pero el camino no ha sido fácil, mis queridos oyentes. Hubo noches en las que despertaba gritando, preguntando por qué la habían separado de mí cuando era bebé. Hubo días en los que me culpaba por no haberla encontrado antes. ¿Por qué no me buscaste más rápido, mamá?, me preguntó una tarde cuando tenía 11 años, con esa crueldad involuntaria que solo los niños pueden tener. Esa pregunta me partió el corazón, pero también me dio la oportunidad de enseñarle algo importante sobre la perseverancia y el perdón. Mi amor, le dije, nunca dejé de buscarte, ni un solo día. Pero a veces la vida nos pone obstáculos que parecen imposibles de superar. Lo importante no es qué tan rápido llegamos, sino que nunca nos rendimos. Hoy Isabela es una activista juvenil. Sí, mis queridos seguidores, mi hija de 13 años da charlas en escuelas sobre los derechos de los niños y la importancia de denunciar cuando algo no está bien. La semana pasada me dijo, «Mamá, quiero estudiar Derecho para ayudar a otros niños como yo. Pero hay algo más que necesito contarles. Algo que cambió nuestras vidas hace apenas 6 meses. Recibí una llamada de la detective Sandra Moreno,
quien ahora dirige la unidad especial contra el tráfico de menores. Camila, me dijo con emoción en la voz, hemos encontrado algo extraordinario. ¿Qué cosa? Hemos localizado a otros 23 niños que fueron víctimas de la misma red. Algunos ya son adultos, otros todavía son menores, pero todos han sido encontrados. Mis queridos oyentes, en ese momento supe que nuestra lucha había valido la pena, no solo para Isabela y para mí, sino para decenas de familias que habían vivido el mismo infierno. Una de esas historias me tocó especialmente el corazón. Se trataba de un joven de 19 años llamado Diego, que había sido robado cuando tenía apenas 6 meses. Sus padres biológicos, una pareja humilde de campesinos, nunca habían dejado de buscarlo. Durante 19 años habían puesto carteles, habían visitado orfanatos, habían gastado todos sus ahorros en investigadores privados. Cuando finalmente se reencontraron, la madre de Diego me llamó llorando. Camila, me dijo, si tú no hubieras tenido el valor de enfrentarte a esos criminales, mi hijo seguiría perdido. No tengo palabras para agradecerte. Pero mis queridos seguidores, no todas las historias han tenido finales felices. Hace 3 meses recibimos la noticia de que uno de los niños robados, una niña llamada Sofía, había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes de que pudiéramos encontrarla. Sus padres biológicos nunca pudieron conocerla. Esa noticia me devastó. Me hizo cuestionar si todo nuestro esfuerzo realmente valía la pena cuando no podíamos salvar a todos. Fue Isabela quien me ayudó a encontrar perspectiva. «Mamá», me dijo esa noche mientras lloraba, «no pudiste salvar a Sofía, pero salvaste a 22 niños más, y me salvaste a mí. Eso tiene que contar para algo». Mi hija de 13 años me estaba enseñando sobre la aceptación y el propósito de vida. La Fundación Madres Unidas ahora opera en 8 países de Latinoamérica. Hemos ayudado a reunir a más de 150 familias, hemos logrado cambios legislativos importantes y hemos creado protocolos internacionales para prevenir el tráfico de menores. Pero quizás nuestro logro más importante ha sido algo más simple. Hemos demostrado que las madres comunes y corrientes, cuando se unen, pueden cambiar el mundo. El mes pasado recibí una invitación que nunca imaginé. Las Naciones Unidas me pidieron que hablara en una conferencia internacional sobre derechos de los niños. Cuando subí a ese pódium en Nueva York, con Isabela sentada en primera fila, recordé a la camarera asustada que había sido 5 años atrás. Esa mujer que temblaba cuando su jefe la regañaba, que se sentía invisible en un mundo que parecía diseñado para ignorarla. «Mi nombre es Camila Herrera», comencé mi discurso, «y hace 5 años era solo una camarera que servía café. Hoy estoy aquí porque aprendí que no importa quién seas o de dónde vengas, cuando luchas por la justicia, el universo conspira para ayudarte». Después de mi presentación, una joven periodista me preguntó, «Señora Herrera, ¿qué le diría a las madres que están pasando por lo mismo que usted pasó?» Mi respuesta fue inmediata. Les diría que no están locas, que su instinto maternal es real y poderoso, que no importa cuántas personas les digan que se rindan, que no importa cuán poderosos sean sus enemigos, sigan luchando, porque al final el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo. Mis queridos seguidores, mientras grabo este último capítulo de mi historia, Isabela está en su habitación haciendo tarea. De vez en cuando escucho su risa y cada vez que la oigo, recuerdo por qué valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de terror. Anoche, antes de dormir, me dijo algo que me llenó de orgullo. «Mamá, estoy escribiendo una composición para la escuela sobre mi heroína favorita». «¿Ah, sí? ¿Y quién es?» «Tú», me respondió simplemente, «porque me enseñaste que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto, aunque tengas miedo».
Mis queridos oyentes, esta realmente es la última parte de mi historia. Pero no es un final, es un nuevo comienzo. Porque cada día que paso con mi hija, cada familia que ayudamos a reunir, cada niño que salvamos, es una nueva página en una historia que seguirá escribiéndose. Si alguien que me escucha está enfrentando una injusticia, si alguien siente que es demasiado pequeño para hacer una diferencia, quiero que recuerden esto. Yo era solo una camarera, pero cuando decidí luchar por mi hija, descubrí que tenía el poder de cambiar el mundo. Y ustedes también lo tienen. Esta ha sido Camila Herrera, madre, activista y sobreviviente. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario. Que la justicia los acompañe siempre.